Ustedes ya me conocen, me han visto en conferencias, en entrevistas, en documentales, pero conocen mis investigaciones. Soy el doctor Fernando Ojeda Llanes, estudioso y matemático. Llevo más de 30 años investigando el acontecimiento guadalupano. Soy de los pocos laicos miembros de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Les hablaré de la verdad. Un saludo para todos ustedes. Este sitio se ha programado porque han surgido voces que mencionan realidades y desaciertos relacionados con la Virgen de Guadalupe. En este espacio les mencionaremos hechos y realidades. Nuestro objetivo es decir la verdad de Guadalupe y que está comprobada con documentos históricos y estudios científicos de prestigiados investigadores. Soy el doctor Fernando Ojeda Llanes, miembro del Consejo Consultivo de Investigación Científica del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Es de todos conocido que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es una pintura realizada por algún artista indígena. Es ella misma quien se imprimió como un sello en la blanca tilma de Juan Diego cuando la extiende con las flores ante el obispo Fray Juan de Zumárraga a las 6:45 de la mañana del 12 de diciembre de 1531. No es cierto que un indígena pintor llamado Marcos Zipac de Aquino haya pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los documentos históricos lo demuestran. El documento más importante sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe es el Nican Mopoa, escrito en náhuatl con caracteres latinos por el sabio indígena Antonio Valeriano entre los años 1545 a 1548. Su contenido es el relato oral que Juan Diego hizo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En este documento menciona la impresión de la imagen en la tilma de Juan Diego y nunca que la pintó un indígena. ¿De dónde salió que la imagen fue pintada por un indígena llamado Marcos Zipac de Aquino? Para comprender que lo de Marcos Zipac de Aquino es una construcción de los antiaparicionistas posterior a las apariciones en el Tepeyac, es indispensable conocer el contexto histórico, así como quién lo afirmó y con qué propósito. Los franciscanos llegaron a la Nueva España en el año 1524 y después de 1548, año del fallecimiento de Fray Juan de Zumárraga, los franciscanos ejercieron un fuerte poder entre las órdenes mendicantes. Al llegar la orden de los dominicos en el año 1526, tuvieron grandes discordias con los franciscanos, debido a las diferentes políticas de evangelización. Ante la llegada en el año 1554 del dominico Fray Alonso de Montúfar como arzobispo de la Nueva España, las discordias entre franciscanos
y dominicos se incrementaron. Siendo dominico Montúfar, los franciscanos se lo oponían, porque ellos defendían la conversión masiva de los indígenas, y los dominicos advertían sobre los riesgos de una fe superficial y sin verdadera comprensión. La llegada a la Nueva España en 1542 del franciscano Fray Francisco de Bustamante, ante las constantes críticas a la actuación teológica y pastoral del arzobispo Montúfar, Bustamante, como alto provincial de la orden franciscana, continuó encendiendo los ánimos de los frailes franciscanos. Esta divergencia tan intensa encausó a Bustamante y a algunos franciscanos a buscar la forma de desacreditar al arzobispo Montúfar ante las autoridades civiles de la primera audiencia. La devoción guadalupana ya existía antes de 1554, año de la llegada del obispo Montúfar. Esto lo confirma el historiador Juan Bautista Muñoz, que dice: el segundo arzobispo de México, don Fray Alonso de Montúfar, que llegó a su diócesis por junio de 1554, ya encontró muy difundida la devoción a la Virgen de Guadalupe, venerada en una ermitilla a donde acudía la piedad de los fieles. Así que Montúfar, al darse cuenta de la devoción tan grande que los indígenas profesaban a la Virgen de Guadalupe, se enamoró de ella. La visitaba en forma continua y motivaba a incrementar su devoción. El nuevo arzobispo Montúfar, al ver la antigua ermita de 1531 muy pequeña y la cantidad de gente que acudía a visitar a la Virgen de Guadalupe, realizó una construcción para ampliar esta ermita. La oportunidad de Bustamante se presentó en esos momentos, observando que, con esta acción, Montúfar contradecía sus políticas pastorales al promover la devoción masiva de los indígenas a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Montúfar, al dar una homilía en la catedral favoreciendo el culto a la Virgen de Guadalupe y mencionando lo milagroso de su presencia, favoreció el momento que Bustamante esperaba, momento para desacreditar a Montúfar. Es cuando entonces, en una misa del 8 de septiembre de 1556, el dominico Fray Francisco de Bustamante, al ver la presencia de miembros de la primera audiencia y de personas importantes de la comunidad, al finalizar su homilía, expresó con todo furor un sermón, acusando al obispo Montúfar de ir contra su pastoral, porque motivaba a los indígenas a la idolatría, diciendo que Montúfar en su homilía de la catedral habló de milagros de la Virgen de Guadalupe. Para desacreditarlo y sin ningún fundamento, mencionó que es una imagen pintada por un tal Marcos. El sermón de Bustamante dio lugar a un gran escándalo en toda la comunidad, haber atacado a la Virgen de Guadalupe. Esto hizo que el obispo Montúfar diera órdenes de formular un acta denominada Información de 1556, en donde 9 testigos dieron su testimonio en contra de Bustamante por su claro ataque a la Virgen de Guadalupe y al obispo Montúfar. Los testigos mencionaron que la ermita y la imagen de la Virgen de Guadalupe ya existían desde 1554, mucho antes de la llegada del obispo Montúfar, tal como el historiador Juan Bautista Muñoz reconfirmó. Por tanto, el tal pintor Marcos fue irrelevante. Bustamante trató de desacreditar al obispo Montúfar para que los miembros de la primera audiencia creyesen
que fue él quien inventó el acontecimiento guadalupano, cuando ya era una tradición desde 1531 en que la imagen de la Virgen de Guadalupe se imprimió en la tilma de Juan Diego. Bustamante solo dijo Marcos, o sea, un nombre genérico, retórico, no verificable. Pudo haber dicho Juan, Pedro, pero con el furor que tenía, se le ocurrió Marcos. Pues fíjense, Bustamante tenía un compañero fraile llamado Marcos de Niza. El nombre podría tenerlo en la mente. Y seguramente conocía a otro Marcos, al gobernador interino Marcos de Aguilar. O tenía en la mente cualquiera de estos tantos Marcos de la Nueva España del siglo XVI. Pero Bustamante solo dijo Marcos. Está claro que nunca sabremos quién era el tal Marcos. Entonces, ¿quién le puso los apellidos Zipac de Aquino? Sorpréndese, amigos. En el siglo XIX se los puso el maestro de los antiaparicionistas, Joaquín García Iscabalceta, para darle marco a sus ya rebasadas y aclaradas teorías antiaparicionistas. Entonces, Bustamante solo dijo Marcos, sin encontrar eco, ni mencionar apellidos o de qué personas se trataba. Fue un decir genérico, retórico, no verificable. Fue el antiaparicionista Joaquín García Iscabalceta quien en el siglo XIX le puso los apellidos Zipac de Aquino, porque existió un indígena pintor llamado Marcos Zipac de Aquino. Pero anoten esto: este inició sus obras entre los años 1550 a 1560, nunca en el año 1531, cuando ya existía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Salvo la mención sin eco de Bustamante, y que causó gran escándalo, ningún otro documento ha mencionado desde esa época hasta ahora que la imagen fue pintada. Los antiaparicionistas son repetidores. Se aprovechan del dicho de Iscabalceta para decir que la imagen fue pintada por el indio Marcos Zipac de Aquino. Esto no es cierto. El Marcos Zipac de Aquino que menciona Iscabalceta, según los documentos históricos, nació en el año 1517. La imagen de la Virgen de Guadalupe se puso en su ermita en el año 1531. El citado Marcos Zipac de Aquino apenas cumplía 14 años. Solo es mencionado que inició su actividad como pintor entre los años 1550 a 1560. Y le acreditan sin fundamento haber participado en pintar el Códice Florentino y el mural de Actopan. Los antiaparicionistas inventan que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada tratando de acreditársela al obispo Montufa, porque llegó como obispo a la Nueva España en 1554, y como el tal Marcos Zipac de Aquino inicia su actividad entre 1550 y 1560, los antiaparicionistas elaboran sin sustento un encuadre de fechas. Pero los documentos históricos y la tradición oral mencionan que la Virgen de Guadalupe se imprimió en la tilma de Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 y fue colocado en su ermita el 26 de diciembre del propio año 1531. En conclusión,
La imagen de la Virgen de Guadalupe no fue pintada por mano humana. Ella fue quien se imprimió en la tilma de Juan Diego. Muchas gracias y hasta pronto.